Cada generación se ubica en un contexto determinado, pero eso no implica que no enfrente la adversidad. Y una de las condicionantes de cada generación es aprender cómo enfrentar, cómo luchar, cómo superar los retos, cómo solventar los obstáculos y de qué manera alcanzar la meta. Pero la mayor y más grande responsabilidad que tiene una generación es preparar a la siguiente generación. Si tú y yo no estamos haciendo nuestra labor, estaremos siendo reprobados, déjame decirte. Porque nosotros, tú y yo ya vivimos y estamos en el punto para determinar decisiones, pero la generación que viene detrás de nosotros es indefensa, es muy vulnerable y nosotros necesitamos preparar a una generación no que sea igual que nosotros, necesita ser una generación superior a nosotros. Necesita ser una generación que tenga mayor intensidad, mayores recursos, que pueda aprender de lo que tú y yo hemos hecho, pero también abstenerse de lo que hicimos mal. Una generación capaz de aceptar los retos de Dios para llevarlos a alturas insospechadas. La responsabilidad que tú y yo tenemos no es simplemente algo momentáneo. Por un momento, cuando estábamos viendo a nuestros hermanos en la alabanza, el piano parecía estar solo, pero ya que nos dimos cuenta estaba un pequeñito que era Evan. Gracias Dios. Y esto quiere decir que todos nuestros hijos, nietos tienen la oportunidad de aprender, prepararse, pero va a ser determinante el ejemplo que tú y yo estamos modelando para con ellos. Y esta es la razón por la cual Moisés está hablando estas palabras. Verso 25, mencioné 21 al 25. Te voy a invitar, si nos ponemos de pie, como hemos venido haciéndolo. Permíteme a mí el verso 21, ustedes el siguiente y así sucesivamente para unirnos en el 25. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Y ustedes? Y el dicho me pareció bien, dice Moisés. Y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu. Todos juntos. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y tú y yo podemos decir: es buena la tierra que el Señor nos ha dado. Amén. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Moisés ahora se encuentra ante una nueva generación, no mayor de 20 años los varones, recuerda eso. Moisés está hablándole a una generación de hombres con las familias que habían permanecido, pero la edad de los jóvenes no superaba los 20 años. Qué tremendo cuando estás escuchando esto. Ahora Moisés está viviendo prácticamente el final de sus días. Moisés está a unas semanas de partir. Yo no sé si sabía o no lo que esperaba, pero Moisés toma una labor fundamental para alertar y mostrarle a esos jóvenes que deberían aprender del pasado. Les da un manual de instrucciones para saber qué hacer a causa de lo que no hicieron sus padres. Les está dando las herramientas para que ellos no caigan en el mismo error que sus padres cometieron. Les está advirtiendo que hay riesgos, habrá enemigos por enfrentar, obstáculos por superar, pero que ellos no estarían solos, el Señor estaría con ellos. Pero era determinante que Moisés les hablara, porque habían heredado patrones de conducta
de los cuales sería muy difícil de poder romper. Sus padres se habían olvidado y muchos de ellos eran familias disfuncionales. ¡Qué tremendo! Los padres habían quedado postrados en el desierto y esa fue una condición que ellos eligieron y se olvidaron que había una responsabilidad de cuidar, amar, preservar, proteger e instruir a sus hijos para que ellos pudieran dar en el blanco el día de mañana. Pensaron en sí mismos, pensaron en su postura, pensaron en sus perspectivas, en sus intereses y se olvidaron la razón por la cual Dios le había dado una promesa a Abraham, por la cual Dios les había dicho que un buen día Él abriría las puertas de la cárcel para llevarlos a la tierra prometida. Y ahora Moisés, cara a cara con una generación. Moisés estaba experimentando un enorme dolor. Habían pagado un enorme precio. Habían perdido una generación. Moisés hablaba de todo lo que había en él y lo que habían vivido esos 40 años. Moisés también estaba pagando un alto precio porque su familia también estaba involucrada en ese precio. Los hijos de Moisés estaban involucrados en ese costo. Sus amigos, sus familiares se habían desvanecido en el tiempo, habían quedado atrás. Y ahora Moisés, dolido porque había aprendido una gran y amarga lección. Perder una generación es la peor tragedia que le puede suceder a cualquier persona, a cualquier país, en cualquier lugar. Y eso es precisamente de lo que trata esto. El libro de Deuteronomio no es la segunda ley, es el recordatorio de lo que Dios ha legado y cómo nosotros aprender del pasado. Yo mirando hacia atrás, me duele la generación en la que crecimos. Así como la diferencia, unos cuantos son los que permanecen firmes y fieles, pero una gran mayoría desistió, se perdió, se quedó atrás. Y eso es doloroso. Tú puedes ver cuántos espacios vacíos. Tú puedes ver cuántos creyentes en momentos críticos. Cuántos están en bancarrota espiritual. Cuántos en condiciones dolorosas por haberse desprendido. Y Moisés empieza a declararles a esos jóvenes no mayor, insisto, de 20 años. Ellos estaban en un tiempo crítico. Sus padres no les habían enseñado cómo enfrentar la vida. Estos jóvenes no habían aprendido a empuñar una espada. No habían aprendido responsabilidades. Los padres se habían olvidado que los hijos un buen día alcanzarían una edad y deberían tener la figura masculina para mantenerse firmes y fieles, porque ellos serían así sucesivamente los siguientes padres que deberían preparar a una generación para ser victoriosa. Dios espera que nuestras generaciones no sean similares a las pasadas. El más grande dolor del Señor es ver a una generación perderse en la nada, es perderse en medio de la adversidad, cuando Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado todos los recursos para aprender cómo enfrentar, cómo vivir y superar nuestro entorno. Las generaciones que deberían continuar definitivamente van a tomar el modelo previo que adquirieron en su hogar, y de esta manera sería muy difícil romper con esos paradigmas, romper con esas estructuras de conducta y de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que se ve en el hogar es prácticamente la ley que puede validar la conducta de una persona. Este tiempo que he estado estudiando a Moisés y especialmente Deuteronomio me ha dado una perspectiva más amplia y más profunda. Porque Moisés no le está hablando a la generación que falleció, le está hablando a los nuevos, a los jovencitos,
aquellos que pueden ser susceptibles de ser preparados para cosas más grandes. Pero la lección didáctica y objetiva que Moisés está compartiendo es para mostrarles por qué sus padres no llegaron a la meta, por qué sus padres no dieron en el blanco. Lejos de colocar los aciertos de los padres, Moisés está colocando el punto adverso para que no pudiera volverse a repetir, y empieza a darles los parámetros donde sus padres se movieron. Qué importante que nosotros podamos darnos cuenta que Moisés no está hablando de un sentimentalismo, está hablando de un dolor profundo, porque aún él experimentó la pérdida de sus amados, y ver que solo 2 habían guardado la verdad, la obediencia y la fidelidad para poder llegar al final, al curso donde Dios los había destinado. Ese es el propósito tuyo y el mío. No es cómo iniciamos, sino cómo nos mantenemos para llegar al final de la meta. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: he peleado la batalla, he llegado al final, he guardado la fe, he mantenido mis principios y he llegado al final sabiendo a quién he creído, a quién sirvo y a dónde voy. Esto es lo que nos compete a ti y a mí en la obra que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuando Moisés está hablándole a estos jóvenes, les está mostrando la verdad, la realidad de la cual es un hecho innegable. Ellos lo habían palpado. Muchos de ellos no conocieron probablemente cómo era su papá, porque algunos murieron mientras ellos estaban pequeños. Otros tuvieron un poco de tiempo para disfrutarlos. Pero eso precisamente fue la limitante. No hubo una figura paterna que estuviera constantemente enseñándole la fe, a tener un modelo a seguir, a mantener la firmeza. Moisés no está hablando de un sentimiento, está hablando de una realidad con dolor, porque él pagó un precio también, porque su familia estaba bajo esas mismas condiciones. Así que nadie pudiera decir: pues a Moisés no le tocó. Moisés es el primero en reconocer que la pérdida de una generación es la mayor tragedia que puede acontecerle a una familia, a una nación, a una congregación o a un país. Y es de lo que estamos hablando. Nosotros somos el modelo que enmarca principios y valores, que va a definir la fe, la conducta y la trascendencia de nuestros hijos y nietos. Nosotros somos quienes estamos modelando una nueva generación que no se conforme con los parámetros de este mundo, que no abrace las conductas e inclinaciones de este sistema mundial. Tenemos que entender que nosotros no estaremos exentos de preservar, guardar la palabra, porque si hay algo que tú y yo necesitamos tener, es la responsabilidad de aceptar que un buen día tú y yo nos pararemos delante del trono del Señor y seremos responsables de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y probablemente va a ser demasiado tarde ese momento. Pero tenemos hoy la oportunidad de cambiar, de alterar el curso de la historia, de cambiar nuestra forma de pensar, de nuestra forma de caminar con Dios, porque es necesario preparar una generación que nos supere para darle gloria a nuestro Dios. La verdad, a mí me duele cuando hablamos de algunas personas que crecimos juntos y saber que ya ni siquiera están en los caminos del Señor. Me duele porque sé que esto es parte de un resultado de la ausencia, del compromiso, de la fidelidad y de la obediencia de sus padres para caminar con Dios. Qué importante entonces es que tú y yo coloquemos mucha atención. Tú y yo ya vivimos, reitero, tú y yo ya hicimos una vida buena, regular, o como tú pongas el adjetivo calificativo. Pero lo que no podemos permitir es que la siguiente generación viva como nosotros lo hicimos, porque los parámetros que tú y yo estemos colocando hoy
no solamente van a ser similares los de ellos, los van a superar. Esa es siempre la meta de cualquier generación. Tenemos una enorme responsabilidad. Y Moisés está entonces entrando en la recta final. A escasas semanas de partir Moisés, él les dice a los jóvenes: hay dos cosas que son importantes que ustedes necesitan saber. Dios nos dio una tierra prometida y ustedes necesitan salir, enfrentar e ir adelante, porque la tierra es una promesa que Dios les ha dado. Pero ir y tomarla requiere de una inversión, de un trabajo, de una conquista, de un servicio, de una entrega, de un esfuerzo imparable, persistente, permanecer ahí para enfrentar cualquiera que sea el reto, sabiendo que Dios está con ustedes. ¡Qué tremendo! Moisés está alentando a los suyos a no permanecer con los brazos cruzados, a no ser conformistas, a no mantener la estructura de su hogar anterior, sino antes establecer que obedecer a Dios es más importante que mantener un ejemplo en el hogar, sino caminar con Dios sería la victoria a la cual Dios los había llamado. Y necesitamos preparar tú y yo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Ellos están vulnerables ante un medio ambiente tan agresivo, tan penetrante, tan agudo, con una gran cantidad de propuestas, de distractores. Pero lo que en el hogar podamos hacer o dejemos de hacer será definitivamente impactante. Porque uno de los grandes problemas que esos padres tuvieron fue quejarse y murmurar en su hogar. Ahorita vamos a entrar en los detalles. Wow. Por eso me agrada lo que Moisés está hablando al respecto. Lo que tú y yo hablamos y decimos aparentemente en secreto tiene un alto impacto en los nuestros. Eso es trascendente. Lo que nosotros hacemos en nuestro hogar, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y qué importante entonces que nosotros aprendamos de la enseñanza que Moisés está presentando a manera de un manual de lecciones objetivas, didácticas, para trascender y mostrarles que el mañana no es una casualidad, que el mañana no es el resultado de una opción, sino que el mañana tendrá un impacto como resultado de la inversión que hoy se realice para alcanzarlo mañana. Y aquí me gusta donde entramos. ¿Qué hizo? Verso 22 dice: y vinieron ustedes y dijeron: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Wow. La conquista sería una decisión. Sería percibir con claridad qué es lo que Dios les había entregado y entonces ir hacia adelante. Pero dos condicionantes se anteponían. Había dos aspectos donde sus padres fracasaron: el temor y el desánimo. El temor forma parte de nuestra naturaleza humana. Está insertado ahí a manera de prevención, de advertencia. Pero cuando el temor paraliza, supera y nos limita, entonces es un verdadero conflicto. Por eso el Señor más adelante le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Moisés les está diciendo que estos dos aspectos limitaron el futuro, limitaron el estilo de vida y la calidad de vida de los padres por resultado de abstenerse de ir adelante. Y a veces nosotros tenemos el temor de dar un paso más de fe. Nos desanimamos ante los problemas y conflictos que vivimos. Y cuando estos dos se funden, temor y desánimo,
se genera el tercer resultado crítico, la ausencia de valor. La ausencia de valor es decir, me rindo, cruzo los brazos, no vuelvo a hacer lo mismo, me rindo, no doy un paso más, he renunciado a seguir adelante. ¿Sabes? Este es el punto crítico. Desde el día que empecé a leer esto, el Señor me estuvo hablando claramente de muchos aspectos que a veces pasé por alto. Pero hoy nos está dando una oportunidad de alterar nuestro mañana, de cambiar nuestra perspectiva. Gracias a Dios porque nuestros niños no están siendo entretenidos, están aprendiendo, están recibiendo. La iglesia no es el sustituto del hogar. La iglesia colabora con el hogar para juntos definir y caminar hacia adelante en la senda victoriosa. Pero hay una conquista de la cual es más importante que conquistar la tierra prometida. El problema más grande que a veces tenemos es querer conquistar y alcanzar nuevos territorios, pero se nos olvida que la conquista más grande es ser dueños de nosotros mismos. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32. Esto es algo que necesitamos nosotros mantener en perspectiva. No podremos cambiar nuestro presente ni nuestro mañana si no tenemos la capacidad para gobernarnos en medio de todas las circunstancias. Dice aquí, ¿lo hice bien? Proverbios 16:32. Estoy cambiado. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto es el reto más grande que nosotros necesitamos mantener en perspectiva. Dios les estaba dando la oportunidad de mirar hacia la tierra. Ellos estaban al borde, así como me encuentro ahora, a punto de cruzar, a punto de lanzarse sobre el Jordán para llegar a la tierra prometida. Ellos estaban viendo de lejos todo lo que había enfrente. Pero aquí es donde entra el punto. La conquista mayor que toda persona, o en este caso tú y yo como creyentes, la mayor y más grande conquista es ser dueños de nosotros mismos. Conquistar nuestros temperamentos, conquistar nuestras inclinaciones, conquistar nuestras conductas, superar nuestras circunstancias. Eso es importante. Esa es la victoria más grande que hoy tú y yo necesitamos colocar. Superar el entorno que tenemos. A veces me duele que queremos ganar a tantos y querer alcanzar mucho más, pero estamos perdiendo los nuestros. Estamos perdiendo lo que Dios nos ha entregado. Estamos renunciando a lo mejor por lo poco. No puedo imaginarme el dolor de Moisés al ver a estos jovencitos. Era su congregación. Jovencitos de 20 años. Probablemente su mamá, probablemente sus hermanas a un lado. Esa era la congregación que Moisés estaba liderando para la tierra prometida. Jóvenes inexpertos, jóvenes con una gran cantidad de pensamientos acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Pero era necesario aquellos que habían experimentado y aprendido del pasado para alentar, fortalecer, ayudar a aquellos jóvenes a superar su momento y alcanzar lo que sus padres no habían logrado alcanzar. Estas son las cosas que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Muchos de nuestros jóvenes no están ya ni en la iglesia. Muchos de nuestros jóvenes están vagando hoy porque es la sintomatología de nuestra cultura actual, cuando en realidad no se han percatado que están en el más terrible tiempo de crisis y de adversidades, porque cuando llegue su momento de necesidad, ¿a dónde y cómo lo harán? Tenemos padres a veces tan carentes de tener disciplina en su hogar, a padres tan ausentes que en aras de darles lo mejor, les han dado lo peor de su vida y su tiempo.
No podemos negar que hay cosas buenas, pero es necesario que en estos tiempos donde tenemos una gran diversidad, donde el mal puede penetrar más que la humedad de nuestros hogares a través de internet, ahí donde tengas un pequeño aparato es un punto de contacto. Y cuando a veces no tenemos supervisión de lo que se ve, supervisión de lo que se hace, no que coartemos su libertad, sino supervisar lo que hacen, tendremos graves conflictos mañana. Era el dolor que Moisés estaba experimentando. Espero que leas este capítulo completo y te vas a percatar el alto grado de dolor de Moisés a causa de haber perdido lo más precioso, la familia. Nos estamos acostumbrando a vivir con familias disfuncionales. Nos estamos acostumbrando a ver hijos sin papá, a hijos sin mamá. Nos estamos acostumbrando a un mundo donde todo le es posible, aunque no sea lícito. Parámetros del mundo se han insertado tanto en nuestra vida creyente o de cristianos que ya no hay una diferencia entre ambos. Nuestra responsabilidad es llevar a esa generación al lugar que Dios espera que llegue. Es más importante preparar a nuestros hijos y adolescentes, a nuestros jóvenes el día de hoy que el día de mañana, tratar de reparar corazones quebrados, vidas en crisis, vidas en las drogas, vidas perdidas. Es más importante actuar hoy que tratar de encontrar una solución mañana. Esto es lo que Moisés está enseñando. ¿Y qué lecciones para nosotros que requerimos tomar acción, decisiones, requerimos evaluar para continuar? Así que necesitamos ser dueños de nosotros mismos. Moisés está advirtiendo entonces que la norma de conducta de sus padres se convirtió en su propio destino. Ellos eligieron llegar a esa muerte prematura, a esa disolución familiar a causa de mantener una postura de incredulidad, de desligarse de caminar con Dios, de quejarse en contra de Dios, de no preparar a sus hijos para llegar a la tierra prometida. El temor y el desánimo es una terrible combinación. La Biblia siempre nos advierte que cuando el temor nos rebasa por no querer ir adelante, estamos en riesgo. El temor no es malo, forma parte de nuestra condición fisiológica, pero cuando nos detiene, paraliza, limita e impide dar pasos de fe, tenemos un severo problema. En 1 Tesalonicenses, si lo tienes, 5:24, sin dejar esta palabra. Qué tremendo. Lo necesitamos ver con claridad. Mientras lo buscas, 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que les llama, el cual también lo hará. En otras palabras, Dios les está diciendo que ellos no deberían tener un conflicto si caminaran en obediencia y en fidelidad. ¿Por qué? Porque Él estaría respaldando sus acciones, Él estaría fortaleciendo sus manos, Él derribaría a sus adversarios, Él cambiaría la oposición, Él abriría puertas donde estaban cerradas, Él cambiaría sus caminos para darles la victoria. Fiel es el que os llama, también el cual lo hará. Es algo que tú y yo necesitamos volver a recordarnos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nuestros hijos
escuchan, observan, analizan. Y déjame decirte, tal parece que esta generación es más aguda que lo que éramos nosotros. Pareciera que perciben mucho más y mejor de lo que nosotros lo hacíamos a su edad. Esa es la razón por la que necesitamos preparar a esta generación. Voy a leerte lo que dice el verso 21 una vez más. Mira, que les ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. ¿Qué podemos decir? Nosotros tenemos similares promesas. Tenemos una palabra que contiene una enorme cantidad de promesas para ti y para mí. Pero nunca esa promesa podrá alcanzarse si no caminamos creyendo que Dios lo hará. Esas promesas nunca se convertirán en realidad si nosotros estamos ambivalentes, parados entre la duda y la deserción, cuando podemos decir con toda certeza: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los padres mostraron que es mejor renunciar al mañana por una postura personal que pelear la batalla. Qué impactante. Porque hoy muchas de nuestras batallas radican en nuestras posturas personales, en cómo me siento, qué es lo que me gusta, qué puedo hacer, qué de mis intereses personales, cuando ya tú y yo no deberíamos estar pensando en esas condicionantes. Tú y yo ya deberíamos tener en mente que tenemos una enorme labor por realizar, un enorme trabajo por alcanzar, una labor que no va a terminar ni aun cuando ellos se casen, déjame decirte, ni aun cuando ellos se vayan del hogar. Tú y yo estaremos peleando la batalla por ellos y a favor de ellos. Esto es lo que Moisés está enseñando. Así que versos 25 y 26 de Deuteronomio dice que tomaron en sus manos el fruto del país y lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena, fíjate bien, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisieron subir. Antes fueron rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros buscamos evaluar, estamos renunciando a la fe. Y no es que evaluar sea incorrecto, pero nosotros, como dice la palabra, caminamos por fe y no por vista. Cuando Dios dice algo, no es cuestionable. Nuestra fe debe aceptarlo y caminar y colocarse en esa línea y saber que Dios va a cumplir lo que prometió. La tierra prometida no estaba en el tema de la discusión. Los espías saldrían de más porque Dios les había dicho lo que acontecería y cómo sucedería, qué encontrarían ahí. Pero cuando ellos dijeron: ¿por qué no evaluamos? ¿Por qué no analizamos y de esta manera contemplamos nuestras posibilidades? Es como decir: si me conviene voy y si no me quedo. Pero cuando nosotros evaluamos, estamos negando el principio de la fe, porque la fe ve al invisible. La fe se remonta sobre las alturas. La fe es capaz de hacer visible lo invisible. Con la fe podemos ver lo que otros no ven. Con la fe pueden cambiarse los parámetros y conductas y circunstancias que el día de hoy enfrentamos. Por eso dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza, la seguridad, la confianza, la realidad, que lo que no vemos será realidad. Qué tremendo. Y somos alentados a vivir por fe. La vida cristiana no depende de lo que vemos. La vida cristiana depende de aquello en lo cual Dios ha dicho que hará, será y donde tú y yo nos movemos. La fe cree para ver y nosotros queremos
ver para creer. ¿Qué diferencia? Yo veo tantos cursos de padres que como me gustaría que aprendieran mejor, que son sus vidas, sus ejemplos, los que van a definir el curso de la historia de sus hijos, y no tantos cursos que están ahí. No es que esté en contra de los cursos, no. Necesitamos prepararnos, pero cuando no preparamos acorde a la palabra de Dios, simplemente estamos dando, como mencionó Ramoncita, una caja de herramientas, pero ¿cómo las van a utilizar? ¿Cómo lo harán? Así que cuando estos espías fueron, cambiaron la promesa por la vista, cambiaron la realidad espiritual por la variante de tener una evaluación. Mencioné 2 Corintios 5:7, que andamos por fe. Ese es el punto. Tú y yo desconocemos qué va a suceder mañana. No tenemos la mínima idea qué puede acontecer el día de mañana. Lo único que tenemos seguro es el día de hoy. Lo único que contamos o con lo que contamos el día de hoy son las horas que el Señor nos ha dado disponibles para hacerlo. Los padres que cayeron en el desierto desconocían cuándo sería su último día. Pero qué terrible. Habían visto toda esa mortandad. Dios les había dicho que por su rebeldía no entrarían a la tierra prometida, y no obstante siguieron culpando a Dios de sus circunstancias. Qué tremendo. Verso 28, porque el tiempo nos gana. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Sabes? Había dos reportes. Y por lo general aceptamos el reporte de la mayoría porque creemos que es el mejor. Pero déjame decirte, por lo general en la palabra de Dios es lo inverso. El reporte de la mayoría estaba maximizando los problemas, estaba exagerando el conflicto. No tenemos tiempo para entrar en el libro de Números, pero me gusta la respuesta de Caleb. Si el Señor está con nosotros, nosotros subiremos y nos los comeremos como pan caliente. Qué tremenda fe de Caleb. Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema severo, y es donde tú y yo necesitamos colocar unos segundos más. Nosotros vemos las cosas como somos nosotros, no como son las cosas. En otras palabras, nosotros maximizamos, colocamos lo negativo, colocamos lo opuesto, cuando en realidad no evaluamos correcta, lógica y establemente las circunstancias. A veces estamos más atemorizados por las cosas que realmente el peso que tienen o que están ejerciendo. Estos 10 estaban revelando lo que había en ellos: un rechazo a caminar con Dios, una renuncia a vivir por la fe, desligarse de enfrentar los retos, de no querer dar pasos de fe, de no pelear la batalla. Y a veces nosotros estamos igual. Nosotros vemos y juzgamos las cosas por lo que somos, no como realmente son las cosas que estamos enfrentando. La tendencia a maximizar lo malo es una realidad de nuestra naturaleza. La gran mayoría de nosotros siempre elevamos el color, la intensidad y el peso de las circunstancias por lo que nosotros vivimos, experimentamos, o nuestra ausencia de fe, o nuestro trasfondo. Pero déjame decirte, necesitamos ver a través de la perspectiva del Señor.
Cuando nosotros estamos enfrentando problemas, la gran mayoría perdemos de vista el objetivo porque nos enfocamos solo en ver los problemas. Se nos olvida que los problemas deben ser el medio para clamar a Dios y buscar las soluciones para cambiar las circunstancias. Eso es lo que Moisés está enseñando. Eso era lo que la generación de su tiempo necesitaba aprender. Esos jovencitos de 20 años iban a enfrentar gigantes, iban a enfrentar una tierra por conquistar. No sabían cómo empuñar una espada, no sabían cómo pelear. Y eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es que nosotros, como Josué y Caleb, aprendamos a ver por encima de los problemas. Empezamos a ver por encima del día nublado. Empecemos a ver más allá de la lluvia que tenemos hoy por delante, que nos está cayendo a cántaros. Salmo 127:4. Eso es importantísimo. Este salmo habla de la familia, habla de la ciudad, habla de la iglesia, habla de un país. Y déjame decirte, esta ciudad de Guadalajara fue fundada bajo esa palabra, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Verso 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Otra vez señala el tiempo para tener hijos, abuelitos. ¿Cuándo deben ser el tiempo de los hijos? ¿Qué está diciendo? Que nosotros fuimos a quienes Dios nos colocó su tesoro, que son hijos e hijas, para instruir, enseñar, preparar, afilar día a día su vida, para que cuando puedan ser soltados, ellos den justo en el blanco. Son flechas que están en el hogar, paso a paso siendo formadas, educadas, patrones de conducta, de pensamiento, fe, principios. Eso es lo que está formando a esas flechas, porque el día de mañana, cuando tus hijos salgan del hogar, no estés pensando, ¿y ahora qué? ¿De qué manera? ¿Qué va a suceder? Porque cuando tú les has preparado, déjame decirte, cuando salgan del hogar, vas a saber que van a dar justo en el blanco. No serán perfectos, porque tú y yo no somos perfectos. Pero nuestra labor fundamental es entregarle a nuestro Dios una nueva generación para que Él sea glorificado y exaltado. Una generación que no se contente con vivir para sus vidas como los millennials. Viven para ellos, comen para ellos, viajan para ellos, compran para ellos, y se les olvida que hay muchas cosas más. Y a veces le he dicho a mi esposa, creo que nosotros, esta generación, somos responsables por haberles hecho las cosas fáciles a ellos. La verdad. No podemos compararla, pero déjame decirte, la generación de hoy no la puedes comparar con la anterior, que pagó un alto precio para que llegáramos al lugar donde estamos y cómo estamos. Muy distinto. Y hoy los millennials creen que les debemos todo, que son los dueños, amos y señores. Eso es lo que en sus hogares vivieron, alimentaron, fortalecieron y les permitieron creer. Wow. Déjame decirte, eso habla de una ausencia total de amor. Me vas a decir, ¿cómo si los amamos? No, porque si los amaras tuvieran disciplina. Porque la disciplina es la extensión del amor. Eso es algo que necesitamos entender. Hace unos días, platicando con una señora donde voy a comprar el pollo. Bueno, me dieron ganas de ir a comprar el pollo. Esa chica siempre ahí platicamos y siempre trato de compartir el evangelio con las personas que están ahí. Y esta última vez, hablando con una señora, hablándole precisamente de los requerimientos de cómo los niños deben tener un hogar, una familia, cómo poder crecer, cómo lograr cambiar su entorno, porque esos niños deben ser amados, fortalecidos. Es el lugar que Dios nos ha confiado para que esos niños sean los tesoros que el día de mañana sean tan valiosos.
porque nosotros estaremos forjando esos niños. Nuestros hijos ya van a tener un conflicto enorme, déjame decírtelo, cuando empiecen a crecer, porque tendrán una oposición ya definida. Desde ser hijos de Dios ya tienes un problema. Desde salir y hablar y tener principios ya es otro conflicto. Y es por eso que tú y yo necesitamos preparar esa generación para que no se avergüence, para que decida ir adelante y diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Con el Señor desbarataré ejércitos. Para que nuestros hijos puedan decir: con el Señor llegaré a la cima, porque Él es quien nos sustenta y fortalece. 3 cosas que dice este verso 28. El primero, este pueblo es mayor. ¿Sabes? El problema que tenían ellos era ser intimidados por las cosas que estaban viviendo. Ellos dijeron: tenemos un pueblo superior a nosotros. Y la pregunta es: nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos estaban intimidados por un entorno porque su fe no se había desarrollado, porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio de creer a Dios y caminar con Dios. Ellos vieron algo tan grande, porque eso es lo que había en su corazón, de ver algo tan exagerado que les impedía llegar al final. Qué difícil cuando nosotros no enseñamos a los nuestros a ver la realidad de las cosas. No podemos negar que vivimos en problemas. No podemos negar que no hay necesidades. No podemos negar que estamos en tiempos críticos. Pero lo que no podemos negar es la eficacia de la palabra de Dios. Necesitamos decirles que caminar tomados de la mano del Señor, todo es posible. Todo es posible. Amén. Eso es muy importante. Otro punto que ellos dijeron, son enormes las ciudades, es decir, es inconquistable lo que Dios nos pide. Wow. ¿Será? En lo absoluto, Dios no nos va a pedir algo que Él previamente no ha colocado en ti o en mí, en nosotros, para hacer su voluntad y salir vencedores en medio de eso. Somos llamados a cambiar las circunstancias de nuestro entorno. Yo te invito a que escuches la predicación del viernes pasado, solo para darte 2 cosas. El Señor estaba diciéndonos que debemos aprender a vivir en el medio ambiente donde estamos, sin ceder, sin dejarnos caer, porque ahí es donde aprenderemos a ser valientes y a llevar a nuestros hijos a la victoria total. Que fuimos colocados en un ambiente difícil, sí, pero ahí para llevar luz a quienes están viviendo similares circunstancias. No hay nada que a ti y a mí no le pase al mundo. No estamos viviendo circunstancias distintas, son las mismas que enfrenta el mundo, pero la gran diferencia es que el Señor está con nosotros y que Él nos ha dicho: te bendeciré, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo paso a paso de tu proceso, pero ¿sabes qué? Te llevaré a la victoria. Aleluya, qué tremendo. El último punto aquí era que estaban los habitantes de ese lugar más grandes, poderosos. Humanamente hay condiciones que nos rebasan, pero no es nuestra fuerza ni talento, es quien está con nosotros, es a quien servimos y pertenecemos. El tiempo nos limitó, pero la responsabilidad que tú y yo tenemos no se elimina por lo que vivimos. Si hay algo que como papás, como líderes debemos reconocer, es que nada ni nadie eliminará nuestras responsabilidades. Qué difícil decir eso.
nada ni nadie eliminará nuestras responsabilidades. Tú y yo podemos alegar, como pastor no quisieron, no estaban, no vinieron. Como papá puedes decir, me duele, no quiero, ya me cansé, pero eso no elimina nuestras responsabilidades. Si hay algo que tenemos que aprender es que nuestra vida, decisiones, acciones conllevan consecuencias que tenemos que aprender cómo superarlas, porque pagaremos un alto precio si desistimos de seguir adelante. Déjame decirte, Dios no nos creó para vivir como cobardes ni para vivir en la derrota. Aprendemos de derrotas, aprendemos de tiempos de crisis, aprendemos en tiempos de dificultad, pero son tiempos porque Dios está forjando nuestro carácter para llevarnos a alturas que antes no habíamos conocido. Eso es algo que necesito reiterarte, porque lo mejor está por venir. Aquellos Dios dijeron, lo peor está por venir. Qué terrible, ¿verdad? Solo 2 tenían la claridad para decir, lo mejor está por venir. Y 10 dijeron, se equivocan, lo peor está por venir. ¿Tú qué dices? Yo puedo decirte, en mi vida, en mi hogar, lo mejor está por venir. Yo no puedo cruzar los brazos. Yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo decir nada pasa. Yo no puedo decir hasta aquí llegamos. No, yo sé a quién sirvo y pertenezco. Y Él me ha dicho, todo al que cree le es posible. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Buscándome mis lentes. Y ya a veces es difícil. Nuestra responsabilidad, preparar a tu generación. En otras palabras, la primera generación que tienes son tus hijos. Es tu casa. No es nada fácil lo que estamos hablando, pero es que no es nuestra fuerza, es en la de Él. No es nuestra habilidad o capacidad, es en su sabiduría. No son nuestros talentos o capacidades, es en su palabra. Ahí es donde debemos sustentarnos. El manual dice, confía en Dios y Él hará. ¿Te das cuenta? El manual del fabricante dice, confía en Él y Él hará. Yo no sé en dónde estés parado hoy, pero el Señor dice que si tú confías en Él, lo hará. Fiel es el que os llama, dice Tesalonicenses, el cual también lo hará. Nuestro Dios no es un Dios de brazos cruzados, es un Dios de acción. Y aun cuando tú y yo en un momento dado no percibamos que Él está haciendo algo, Él siempre está en actividad, porque su propósito se cumplirá. Así que vamos a llevar nuestra vida ante Él. Yo no sé dónde estás parado, pero es necesario, como yo estos días he estado tan impactado, porque quizás olvidé hacer mucho. Dejé atrás cosas que debía hacer en su tiempo y su momento, y no puedo revertir el tiempo. Ni con todo el oro del mundo pudiera comprar un segundo de mi vida. Pero lo que he aprendido es que mi presente es el vehículo, el medio, el instrumento, el canal donde pueden cambiar las cosas. Yo no puedo alterar el pasado. No puedo borrar ni siquiera una coma de mi pasado. Pero lo que sí puedo hacer es decidir, enfrentar y por encima de todo mirar hacia adelante y decir, el Señor me sustenta y con Él caminaré adelante. ¿Quieres orar? Padre, gracias por tu palabra, por enseñarnos el dolor que había en el corazón de Moisés a causa de perder una generación.
El precio había sido demasiado como para perder otra generación. Y así hoy nosotros, Señor, tú sabes lo que está aconteciendo dentro, lo que vivo, lo que enfrentamos, en dónde estamos parados, qué circunstancias nos impactan, qué momentos trascienden. Pero tú has dicho que si confío en ti, tú lo harás. No hay nada imposible para ti, Señor. Aquí está nuestro presente, nuestras circunstancias. No queremos heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, una tristeza, un dolor, un quebranto, un destino en bancarrota. Señor, ayúdanos a ver a esa nueva generación como tú lo hiciste. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos alterar el curso de nuestro presente. Hay circunstancias que nos duelen, nos hieren, pero tú eres quien puede corregir, darle la directriz, propiciar las fuerzas nuevas, propiciar la disposición, cambiar lo que hay en nuestro corazón y pensamientos. Por amor a esa generación, Señor, queremos tomar tu mano y seguir adelante. Por amor a esa generación, Señor, porque no queremos perder a nadie más. Ha sido demasiado el precio, Señor, de ver generaciones perdidas, atrofiadas, en crisis, en adversidades. Hemos visto a tantos, mi Dios, como hijos pródigos errantes, vagando. Y hoy, Señor, hoy queremos cambiar y rectificarlo, porque esa generación que tú nos has entregado merece todo nuestro amor, toda nuestra entrega. Esa generación requiere pagar el precio por verlos a ellos triunfar, luchar y alcanzar la victoria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos. Lo que mi vida necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar en tu voluntad, Señor. Toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. Lo que mi vida necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan
hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar en tu voluntad, Señor. Toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos, enséñame que me rindo a ti. Gracias, Dios. Vamos a despedirnos. Y el Señor siga bendiciéndonos. Padre, qué agradecidos estamos por legarnos ese manual con un alto grado de dolor, de lágrimas, para cambiar nuestro presente y cambiar el destino de los nuestros. Ayúdanos a esforzarnos para lograrlo, Señor. Queremos presentarte una generación con resultados para llevar tu nombre más allá de donde nosotros lo hemos hecho, Señor, y que ellos puedan lograr ganar a nuestra sociedad para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por bendecirnos y sigue llenando abundantemente de esos recursos del cielo a favor de mis hermanos, y sácianos de bien, Señor, y de esta manera lo mejor del trigo y la miel sobre nosotros. Recibe la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ahí Ramoncita tiene para ustedes algo ahí. Toma mi vida, enséñame, Señor.